Somos Punto y Aparte aquí. Bienvenidos nuevamente, estimados amigos, a su programa Somos Punto y Aparte. Hoy con nuestro coproductor Témido Valdía vamos a analizar un tema de mucha relevancia y mucha actualidad en Panamá, de mucha importancia también, y es el tema de las relaciones de Panamá con China. Vamos a hacer un poquito de la historia de la misma China como segunda potencia mundial, y lo que implica eso en estas nuevas relaciones con la República de Panamá. Es curioso que al finalizar prácticamente el término del presidente Varela es que se toma la decisión de establecer relaciones con la República Popular China. Algo que ya se esperaba desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo. Eventualmente íbamos a establecer relaciones con la República Popular China y es un proceso que se viene dando desde hace varias administraciones atrás, pero ahora se concretaron. Y ha habido muchos comentarios positivos, algunos otros comentarios negativos, y eso es lo que vamos a tratar de analizar en esta noche. Temi, ¿cómo ves tú las relaciones de Panamá con China? ¿Qué beneficio nos puede traer y qué peligros puede representar? Yo creo que esa es la pregunta del millón, Carlos Raúl, y yo ahora te la voy a devolver porque creo que es interesante y conozco algunos puntos de vista tuyos. En primer lugar, tú lo dijiste claramente, desde hace muchísimo, por lo menos los últimos 4 gobiernos han tenido en su tapete el establecer relaciones con China. Recuerdo yo estar en Taiwán a principios del 2017 y a los pocos meses de regresado allá se anuncia las relaciones de Panamá con China. Es obvio que esto pasó de gobierno en gobierno, desde el gobierno de Mire y allá desde el Toro se comenzaron a insinuar esas relaciones. El que las tuvo más cerca fue Martín Torrijos. Pero evidentemente ahí hubo la chequera de Taiwán y eso tuvo su poder en su momento. Pero bueno, sorprendió a Panamá y al mundo que Panamá estableciera relaciones con China. Yo me he leído ya varias veces, Carlos Raúl y amigos de Somos Punto y Aparte, los 19 acuerdos que ha habido entre Panamá y China. Y si bien es cierto, esas relaciones eran inevitables, había que establecer relaciones con China, no solamente porque China es la segunda potencia del mundo, sino porque China es el segundo usuario más grande del canal, es el principal proveedor de mercancías de la zona libre de Colón. Y se prevé que en 5, 10, 15 años China sea la primera potencia mundial, entendiendo que China es un país de 1.400 millones de personas con una economía que creció a 10 dígitos por muchos años, que hoy en día tiene sus problemas. Pero volviendo al tema de los 19 acuerdos, yo no veo ningún problema en los 19 acuerdos. Son normales en el tema de agricultura, en el tema financiero, en el tema bancario, en el tema marítimo, en el tema de becas. Y ahí voy a parar, Carlos, porque el tema de becas, yo una vez se lo dije a un alto funcionario de la Embajada Americana, que a mí me sorprendía cómo en una época Estados Unidos daba muchas becas a Panamá, y eso se cayó. Yo le decía que yo no podía entender, y esto fue hace 2 años, que yo no podía entender cómo Cuba habían 5.000 personas becadas de Panamá en Cuba, un país pobre y pobre de verdad, mucho más pobre que Panamá, con muchos problemas socioeconómicos y políticos, y habían 5.000 becados cubanos, de panameños en Cuba. En Estados Unidos no habían ni 1.000 en ese momento. Y que yo no puedo entender que la primera potencia del mundo no diera más becas en el tema educativo precisamente a estudiantes panameños. Hoy en día, parte de los acuerdos, y extraoficialmente hubo un acuerdo sobre temas de becados chinos panameños hacia China. Y tengo entendido que el acuerdo es que van a matar 1.000 panameños anuales cada año a educarse en China. Lo interesante es saber en qué áreas se van a educar en China. Ojalá sea en el área tecnológica, en el área de ingeniería, donde evidentemente el mundo va hacia allá y que Panamá se beneficie de eso. Yo no veo ahí nada que me diga esto es negativo. Lo que tenemos que ver es que hay más allá de los acuerdos. Los oficiales se conocen. ¿Cuáles son los acuerdos extraoficiales? Aquellos que no se escriben en un papel. Y si bien es cierto, yo soy un convencido que las relaciones China-Panamá deben ser para Panamá un ganar-ganar. El problema es que veo al gobierno desesperado y básicamente en un afán desmedido de estas relaciones y le han metido el acelerador muchísimo en el último año. Y no vaya a ser, por ejemplo, aquí en el último año ya se instalaron varias empresas chinas.
en las últimas licitaciones y contratos que se han otorgado en el Estado, se han ganado casi la mayoría son empresas chinas. Hubo la licitación sobre el cuarto puente del canal y ahí ha habido serios cuestionamientos, incluso informes de embajadas europeas en Panamá hacia la Comunidad Europea cuestionando esa licitación. Entonces, por eso hablo de cuáles son los acuerdos extraoficiales. Y ahí tenemos que tener un poquito cuidado, porque yo creo que esto tiene que ser una relación transparente con el país, tiene que ser una relación de ganar-ganar, que ganen los chinos en aquellas cosas que Panamá puede ayudar, pero que el país se va beneficiado, y que aquellas cosas que pueden ser negativas para Panamá tiene que, en pleno acto de soberanía, pararse firme y decir, no, aquí no estamos de acuerdo. Más adelante vamos a analizar el papel de los Estados Unidos, pero yo te vuelvo la pregunta, porque yo sé que tú estás preparado en temas que tienen que ver con la propia realidad china, y sería interesante que tú le pusieras... Sí, uno de los puntos que tú comentaste, que yo quería hacerte una acotación, es básicamente definitivamente China es la segunda potencia económica en cuanto a Producto Interno Bruto en estos momentos. Sin embargo, tiene, para que eso sepamos en Panamá, porque ahora está la euforia china y todo es una maravilla, y que es la segunda potencia y que en 5 años se supera a los Estados Unidos. China tiene grandes problemas económicos también. En China hay creo que tú me lo mencionabas en una conversación que teníamos, China tiene 600 millones de pobres todavía. Sí. China tiene uno de los índices de deuda, mire, hay el índice de la relación Producto Interno Bruto deuda de China es muchísimo más alto de lo que indican las estadísticas chinas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene, de acuerdo al Instituto de Finanzas Internacionales, que tiene el mismo nombre de la IFI, pero no es ese, que hace estudios económicos serios. Estados Unidos tiene un índice de endeudamiento de aproximadamente 105% entre de su Producto Interno Bruto y su deuda. Japón tiene 250. Exacto. China, según las estadísticas oficiales, tiene 47%. Pero estas estadísticas son muy cuestionables porque tienen el mismo problema que tuvo Grecia, que el 40% de la economía china todavía está en manos del Estado. Las empresas son estatales. Los bancos son estatales en esas mismas proporciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tanto hay acreedores, prestamistas y deudores, es el mismo Estado. Entonces, la contabilidad, las deudas entre entes del mismo Estado tienden a ser manipuladas o tienden a ser muy difíciles de controlar para llevarlas estadísticamente. Eso fue lo que sucedió en Grecia, donde, por ejemplo, el Banco Nacional de Grecia le prestaba, la caja de pensiones de Grecia le prestaba al Banco Nacional de Grecia y sucesivamente, y no se podían llevar las contabilidades correctas. Aquí en Panamá, un pequeño ejemplo para que lo entendamos en Panamá, se comenta mucho Tocumen S.A. Tocumen S.A. tiene una deuda importante, grande, pero que no aparece registrada como parte de la deuda del país. Entonces, eso es más o menos para que podamos entender el problema de la deuda china. Entonces, según este instituto, esa deuda puede estar alrededor de 300%, lo que significa que está a la par o más de la deuda de los Estados Unidos. El crecimiento chino ha sido espectacular, ha sido un milagro económico. Sin embargo, ha ido reduciéndose y aparentemente se va a reducir un poco más. Todavía es un gran crecimiento. Sin embargo, esta relación de deuda-crecimiento pronostica para China problemas económicos, hasta el punto que si tú te pones a ver Standard & Poor's, que es una de las clasificadoras internacionales más prestigiosas de deuda, tienen más o menos a China dentro de los mismos parámetros de la deuda de los Estados Unidos y Japón clasificada. Así que no todo lo que brilla es oro. Es una economía muy fuerte, es una economía en crecimiento, es la segunda potencia mundial. Sin embargo,
No tenemos que nosotros los panameños, porque nuestros medios de comunicación ahora hablan de los chinos, esto es una maravilla, etcétera, etcétera. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva. En relación a lo de Panamá, yo creo que el problema de las relaciones con China, que tenían que venir, y coincido contigo, que debe ser una relación para ganar, está más del lado nuestro que del lado de los chinos. Nuestra política internacional, en las épocas recientes, yo recuerdo hace muchos años atrás, en relaciones exteriores, había un consejo de relaciones exteriores, donde muchas personalidades importantes, intelectuales y de experiencia, etcétera, etcétera, lo nombraba el Ejecutivo y formaban un núcleo de pensamiento alrededor del ministro, viceministro y los funcionarios de Relaciones Exteriores para la conducción de la política internacional de Panamá. Eso dejó de existir, ese Consejo Nacional de las Relaciones Exteriores, exacto, y quedó una cosa de mera etiqueta. Sí, eso no funciona. Eso no funciona. Las relaciones con China conllevan lo que se llama la enmienda de Conchini. Podemos hacer la enmienda de Conchini para traerla a la memoria. El senador Denis de Conchini de Nuevo México, si no me equivoco, o Arizona, introdujo cuando se firmaron los tratados una enmienda donde garantizaban los Estados Unidos unilateralmente la operatividad del canal y su neutralidad, y los Estados Unidos unilateralmente garantizan que ese canal siga funcionando, lo que les da un amplio margen de la toma de decisiones en cualquier momento sobre nuestro canal, que es nuestro principal recurso. Tenemos que vivir con eso y es una realidad política. Las relaciones con China como potencia hegemónica que viene en crecimiento, retando económica y militarmente, veamos lo que pasa en el Mar del Sur de China. Y geopolíticamente. Geopolíticamente. Y eso es normal. A través de la historia de la humanidad hay potencias emergentes y potencias que son las potencias consolidadas. Pero nosotros como país tan pequeño que somos en este juego mayúsculo de ajedrez internacional, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos manejamos en nuestras relaciones con China. Por eso lo que tú mencionabas, Temi, la transparencia que tiene que haber en las licitaciones, ahora que mencionas que varias embajadas europeas habían manifestado cierto descontento con la última licitación. Es importante que se maneje esto con manos de seda. Y ya lo dijo, el mensaje que vino a dar Pompeyo, el secretario de Estado, fue precisamente ese. Está bien, ustedes tomaron su decisión. Ojo, mírense en el espejo de ciertos países africanos que contrajeron una cantidad de deudas que después no pueden pagar y entonces tienen una serie de problemas y tienen que ceder puertos o ferrocarriles o cosas que le interesan a los chinos como parte de su proyecto de expansión mundial, económica y militar. Y ellos tienen sus propios objetivos y nosotros los panameños tenemos que tener los nuestros y tenerlos muy claros. ¿Cuáles son los que tenemos que tener en relación con China? Esa es la visión que tenemos que tener nosotros. Y entonces el problema está más del lado nuestro que de los chinos. Totalmente de acuerdo. Y mira un punto interesante, y estoy seguro de que mucha gente quizás no lo está viendo en el corto plazo, pero Raúl y amigos, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? Panamá tiene a 5 meses, 6 meses plazo, Panamá tiene unas elecciones. Y todos estamos convencidos, y manejamos información, de que los gringos han hecho su lobby en Panamá. Y que los gringos, hasta cierto punto, no les gusta mucho que los chinos hayan venido con tanta fuerza a Panamá y a Latinoamérica. ¿Cuál va a ser la posición del próximo gobierno? ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Qué actitud va a adoptar? Yo conozco un caso donde en una reunión con funcionarios y autoridades de la Embajada de Estados Unidos, a un candidato presidencial le dijeron, bueno, ¿tú con quién estás? Entonces, va a ser muy interesante de que si viene un gobierno distinto al que está, del partido que está actualmente, ¿cuál va a ser la posición de ese nuevo gobierno? ¿Va a ser más inclinado hacia los Estados Unidos? Pero ¿cuáles son las políticas de Estados Unidos hacia Panamá? Cuando Trump tiene una serie de problemas enormes en el área de su política internacional, incluso
por la misma complejidad de la política americana, dentro del Departamento de Estado hay muchos lugares sin embajadores y hay serios problemas. Panamá es un caso específico. Pero bueno, ¿qué va a pasar con la elección del próximo presidente y qué política va a adoptar? Miremos un poco, y tú lo comentabas, evidentemente los chinos, como potencia, y han sacado a más de 400 millones de personas de la pobreza, evidentemente eso es una cifra enorme. Estados Unidos, lo tenemos en perspectiva, China tiene 1.400 millones de personas, Estados Unidos tiene 320 millones de personas. Tú te imaginas un mercado donde hay 500 millones de personas o un poquito más que han salido de la pobreza y son clase media y demandan bienes y servicios y demandan una serie de cosas que están y con capacidad para pagarlo, lo que eso significa. En el caso de África, los chinos prestaron muchísimo, muchas naciones, como tú decías, y terminaron endeudadas, pero también compraron muchas tierras. Y hace unos años, yo me acuerdo estar en Argentina, y hubo un escándalo en Argentina porque había no sé cuántos cientos de miles de hectáreas que los chinos querían comprar en Argentina. ¿Y eso qué significa? Los chinos necesitan tierra, necesitan producir para enfrentar la enorme demanda interna de una población que en los últimos 20 años ha salido de la pobreza y que demanda bienes y servicios. Entonces, la famosa ruta de la seda, ¿qué significa eso? ¿Qué es la ruta de la seda? Que incluye hoy en día 67 países. La ruta de la seda no es más que una ruta de desarrollo comercial, porque los chinos necesitan, son la fábrica del mundo y necesitan colocar sus mercancías. Y esa famosa ruta de la seda, el famoso tren a Chiriquí. El famoso tren a Chiriquí, es obvio, Chiriquí es una provincia de un poco más de 500.000 personas. Eso no, un tren rápido hacia allá que va a costar no sé cuántos miles de millones de dólares, eso no se justifica. Pero creo que en el plan estratégico, geopolítico, de desarrollo, siguiendo la ruta de la seda que tienen planeado los chinos son fríos y calculadores y no hacen nada por calentura coyuntural. Ellos tienen bien trazado cuál es su futuro. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Yo creo que el famoso tren a Chiriquí, esto probablemente a los panameños les interesa mucho, tiene que ver con un proyecto del futuro tren, y alguien me lo decía en estos días, del futuro tren que pasa por Centroamérica, llega a México y cuidado hasta los Estados Unidos. Y un punto que no hemos tocado y me gustaría, y ahora ya te voy a pasar la batuta, es, acaba de suceder el G20 en Argentina. Y yo estaba en Argentina casualmente la semana anterior y la gente en Argentina hablaba de dos cosas. Hablaba de la famosa, del fútbol con la Copa Libertadores entre sus dos equipos principales, Boca Juniors y estaba allá cuando se formó, estuve ahí cuando se formó toda la pelotera esa. Y de Boca Juniors y River Plate. Y la siguiente semana viene el G20. Entonces te devuelvo la pelota. Como un hombre estudioso, Carlos Raúl, ¿cuáles tú crees que fueron los resultados, sobre todo con la expectativa que había de una reunión Trump-Xi Jinping? Lo que yo esperaba y lo que vengo vaticinando. Y muchas personas me dicen, no, lo que todo este conflicto, la guerra comercial que viene y no sé qué, que va a terminar y que es peligrosísima. Yo digo, mire, esto se va a resolver bastante rápido, porque son dos potencias que se necesitan en este momento todavía económicamente para seguir creciendo y resolver sus problemas internos. Ahí está. Lo más importante de la cumbre en Buenos Aires del G20, básicamente lo más importante fue la reunión que tuvo Trump y su equipo económico y político con Xi Jinping y su equipo económico y político, donde fumaron la pipa de la paz. Obviamente, ¿qué se comprometieron los chinos? Los chinos dijeron, ok, le vamos a comprar sus productos agrícolas, la soya y todo lo demás, vamos enseguida a empezar a comprarle, ¿no? Pero ustedes paren los aumentos de aranceles. Trump dijo, perfecto, paramos nosotros los aumentos de aranceles, pero ustedes se comprometen a comprar esto, etc. Había otro punto muy álgido porque los chinos se oponían, había una consolidación de industria entre Qualcomm y NX, una holandesa NX muy grande, que los chinos no aprobaban esa alianza de estas dos empresas, la consolidación de estas dos empresas, y tenían problemas para seguir operando en China. Y eso lo resolvieron. Ya los chinos aceptaron que hubiera la fusión de estas dos empresas.
se comprometieron a importar los autos, a eliminar los aranceles de los autos y están trabajando en uno de los problemas más grandes, que es la apropiación, no por los medios más legítimos, de la propiedad intelectual, porque para que lo tengamos claro, cualquier empresa que se establezca en China, las empresas grandes con su tecnología y su patente, tiene que poner a disposición del gobierno chino su tecnología y sus patentes, sus secretos comerciales, por llamarlo de una manera. Entonces, básicamente esto es una situación que no podía perdurar por mucho tiempo, porque todos los países son celosos de proteger sus avances tecnológicos, igual que los mismos chinos. Si los chinos tienen avances tecnológicos de ellos mismos, ellos no van a querer compartirlo con más nadie. Lo que pasa es que por muchos años ellos han venido alargando y posponiendo y prometiendo, entonces se encontraron con un hueso duro de roer que es Trump, con todo lo controversial que es, y saben que ya tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, dentro de estos 90 días, yo estoy bastante optimista que tú vas a ver un acuerdo, lo que va a consolidar, pero ambos van a reclamar una victoria. Va a ser parcial. Ambos van a decir, triunfamos nosotros. Los Estados Unidos no van a obtener todo lo que quieren de ninguna manera. Y los chinos tampoco van a obtener todo lo que quieren y van a mantener ciertos privilegios dentro de su política comercial. Sin embargo, el acuerdo para mí va a ser un triunfo más para Trump, porque por más malo que sea el acuerdo que van a llegar, los gringos van a sacar más de lo que tenían actualmente en relación a su comercio con China. Entonces, esto es bueno. Para mí es muy bueno para la globalización, porque hablamos mucho de globalización, Temi, pero realmente es un término, una etiqueta, porque todavía vemos la cantidad de aranceles, de mercados cerrados, de privilegios, de una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hablamos de globalización? Cuando los chinos hablan y se quejan, la globalización está en peligro, etcétera, etcétera. Es una etiqueta, porque realmente los mercados de ellos son bastante cerrados. Incluso los Estados Unidos también tienen mercados cerrados. Por ejemplo, yo no sé si ha cambiado, puede ser que ha cambiado el mercado del azúcar. Yo recuerdo producir azúcar en Estados Unidos, que se produce en Luisiana, en los estados acá del sur, es carísimo, pero ellos mantenían un subsidio sobre la industria del azúcar por muchos años cuando nos la pueden comprar nosotros, que es mucho más barato. Todos los países mantienen ciertas políticas arancelarias y de protección, así que eso de la globalización es relativo. Pero en relación a Panamá, Temi, tú hiciste unos comentarios que quiero que lo profundices. ¿Qué visualizas tú? Porque tú hacías la pregunta de ¿qué va a ser el próximo gobierno? Yo quiero que especule. ¿Qué tú crees que va a ser el próximo gobierno? Bueno, dentro de los candidatos que se nos presentan en la oferta electoral. Mi impresión es que si gana el panameñismo, creo que las cosas no van a cambiar mucho. Si gana el PRD, creo que las cosas pudieran cambiar bastante. Y sobre el resto de los candidatos me cuesta tener porque hay que ver qué se define entre los independientes, y no he visto a Rómulo Rux con una posición muy clara. Yo creo que ahí pudiera, si el panameñismo sale victorioso, yo creo que van a continuar los acercamientos y la profundización de las relaciones con China. Si gana el PRD, me parece que el candidato Cortizo es un candidato más proclive hacia los Estados Unidos, pero habría que ver. Yo creo que aquí es muy importante resaltar, y como reflexión, es positivo establecer que se haya establecido relaciones con China. Pero Panamá tiene que cuidarse mucho. Yo creo que el mundo, más allá de quién va a ser la próxima potencia, yo creo que el mundo en alguna medida camina hacia un mundo multipolar, donde los chinos van a tener y es obvio y es notorio, van a tener su marco de influencia y ya son una potencia. Los gringos van a mantener cierto nivel de
hegemonía, evidentemente. Los rusos, mucho menor. Ahí está India, que se está convirtiendo en un gigante también, y hay que ver desde el mundo geopolítico y estratégico hacia dónde van. Europa, muy dividido. En un momento dado tuvieron una unidad fuerte, pero hoy en día, ante la salida de Inglaterra y las diferentes situaciones que se están dando en Europa hoy en día, con partidos nacionalistas agarrando cada vez más fuerza, teniendo una beligerancia en la vida de algunos de los países, habría que ver qué pasa en Europa. Sin embargo, y aquí termino, que Raúl, yo creo que nosotros y Panamá está en un momento, pero se necesita visión, se necesita ser estratégico, se necesita ver a largo plazo. Panamá puede salir muy bien parado de las relaciones con China y de fortalecer sus relaciones con otros países, pero siempre y cuando atendiendo al interés nacional y no volviéndose loco, pidiendo prestado, creyendo en pajarito preñado, sino siempre sobre la base de atender al interés nacional. Y creo que desde ese punto de vista puede ser una relación. Eliminar la improvisación. Así es. Y tenemos que profesionalizar nuestras relaciones exteriores. Esto no puede ser una cosa de nombrar a los amigos o a los parientes que desafortunadamente no le ha ido bien en un negocio o que profesionalmente no se han destacado, entonces se le da un consulado de estos marítimos buenos para que haga unos realitos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que profesionalizar en las relaciones exteriores, y más ahora que estamos entrando en esta etapa que tenemos que bailar con las dos potencias principales. Acepto. Bueno, yo creo que, Temi, hemos llegado al final de estos comentarios de Somos Punto y Aparte. Me parece que es un tema muy, muy interesante y podíamos extendernos y hacer algo. Hay que hacer otro programa. Hay que hacer otro programa. Entonces, nos queremos despedir. Hasta la próxima, amigos.